que dejó esta comisión, del informe que dejó y de su implementación? ¿Se ha avanzado? ¿Se ha podido luchar contra esta lacra que es el abuso sexual hacia menores de edad? ¿Hay casos que se pudieron resolver, sancionar, o se ha quedado todo en eso, en un informe, en un papel, en un documento que hace algunas recomendaciones? ¿Se ha implementado las mismas o no? Buenas tardes, bienvenida. Gracias, nuevamente gracias a Radio Pichincha por tomar en cuenta este tipo de temas. En un mundo en el cual hay tantas cosas importantes, este tipo de temas como la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no necesariamente tienen la presencia, la visibilidad que tanto se requiere, porque debemos reconocer que son miles, cientos de miles de personas que han sido violadas, que han sido abusadas, que han sido acosadas sexualmente y que son lacras que se quedan para toda la vida, desgraciadamente. Aquí, como usted dijo al inicio, definitivamente este caso Ampetra, que fue un caso, diríamos, emblemático, que ocupó tanto la atención de los medios, generó la posibilidad de una comisión especial, una comisión ocasional en la Asamblea, y creo que como comisión misma hicieron su trabajo. Habrá muchas limitaciones, nada, lo humano es perfecto, pero yo creo que pusieron más unos asambleístas que otros, mucho interés, estuvieron presentes cientos de víctimas. Hoy mismo comentábamos en la Defensoría del Pueblo que inclusive hubieron situaciones que no se los pudo manejar porque la víctima se quebraba definitivamente ahí al enfrentarse a nuevamente estar contando su caso. Uh-huh. Y señalaron más de 7,000 casos que les habría llegado por distintos medios. Y sin embargo, también hicieron un informe grande con todos los detalles necesarios de su trabajo, y se dio recomendaciones, y creo que es lo más importante, se dio recomendaciones como a 11 instituciones públicas, recomendaciones súper puntuales, que además, como habían en la Comisión Ampetra delegados de todas esas instituciones, sabían exactamente qué se les estaba diciendo, y ellos mismos de alguna forma ayudaron a elaborar la recomendación. Sin embargo, después se quedó en un silencio total. En los meses que funcionó la Comisión Ampetra se trataron algunos casos, y se creó comisiones para que como les llamamos, comisiones de casos, donde que se vaya tratando, a ver dónde está, o sea, en detalle, está en la fiscalía el caso, está ya donde un juez, haciendo un seguimiento. Pero definitivamente eso es lo que en realidad existió, y existe también el informe. Pero de ahí a que se haya cumplido, no ha pasado nada. Es decir, ¿qué ha pasado con la situación en este caso de las personas que denunciaron estos casos y de los otros casos que no llegaron completamente a conocimiento de la Comisión Ampetra, pero sí a las otras instancias? ¿La situación de los menores ha mejorado o no ha mejorado en todo este tiempo? O sea, yo creería que no, desgraciadamente no. Y eso creo que no solo lo planteo yo, lo planteamos muchos defensores de derechos humanos, y sobre todo las evidencias. Usted mismo ha escuchado cada cierto tiempo estos casos que por suerte se conocen. Claro, son solo los que se conocen, todos los que pero ocurrirán. Siempre surgen casos que se conocen, pero por cada uno de esos casos, ¿cuántos casos están quedando en el silencio primero? Pero su pregunta va a algo más importante todavía. Los casos que estuvieron, los más de 7,000 casos que estuvieron siendo parte del informe de la Comisión Ampetra, salvo contadísimos casos también, siguen en la impunidad. O sea, eso es lo que hay que decir claramente. Siguen en la impunidad. De en los este 7,531 denuncias, la mayoría sigue en la impunidad. O sea, yo trabajo todos los días en este tipo de temas, y no aquí en Quito, sino en las provincias. Los agresores de estas 7,331 están por ahí paseándose. Están paseándose. Están por ahí paseándose, no han sido procesados. Hay casos espeluznantes, contaba una compañera ahora de mañana de una fiscal que tenía la foto que el mismo agresor sexual tomó mientras violaba a una niña, y sin embargo lo dejaron libres.
Esa es la realidad en este país. Y era una mujer fiscal. O sea, ¿cuánto dinero habrá recibido? No sé. ¿Por qué lo hizo? O sea, eso es lo que queremos denunciar. O sea, la impunidad, ese es el principal problema en este país. Entonces, en un país donde que la impunidad campea, si yo soy agresor o agresora sexual, yo sé que puedo hacerlo. O sea, ese es el mensaje que damos. O sea, no hay otro mensaje. Lo puedo hacer, no pasa nada, puedo seguir agrediendo. Y mucho más esto se complica cuando hay curas violadores que también por el encubrimiento de la Iglesia Católica, en estos días, yo no sé si ustedes conocieron un informe del país de España, que justamente decían que este país fue el país no de tránsito, sino el país de llegada de una serie de depredadores sexuales, curas depredadores sexuales de Europa, y que se quedaban aquí. Y yo personalmente he estado haciendo una búsqueda antes de este informe de país en los pueblos, en los cantones de noroccidente, buscando a curas porque teníamos denuncias. Entonces, ¿ya han podido ubicar algunos? No hemos podido ubicar, pero el país ya nos dio todas las pistas. Nosotros como COCACEN hemos enviado una carta a la conferencia episcopal que ojalá contesten, en el cual les decimos, les mandamos el reporte, ya nos conseguimos los nombres de los curas que han venido acá y les decimos, a ver, nos pueden señalar qué pasó con estos curas, no llegaron, se supo algún caso de estos. Entonces, pero ellos siguen perteneciendo a la Iglesia Católica, o sea, ellos hicieron solo les hicieron un traslado. Solo les cambian de lugar. Eso es lo que cuestionamos de la Iglesia Católica, el encubrimiento, pero el encubrimiento institucional hay de todas las instituciones, porque en todas las instituciones se violan a los niños. Yo creo que ustedes, si no bien no se han dedicado a eso porque están en otras cosas, pues sí han de haber escuchado los casos de academias que también han violado, el caso de una persona que enseñaba títeres que también ha violado, etcétera. O sea, no hay certeza, no hay seguridad en ningún espacio para los niños, porque usted sabe que en las familias es donde que más se violan, en las familias. Entonces, el asunto es, primero, que la gente no se quiere decir esto, la gente no quiere escuchar, no quiere saber esto, porque de todas maneras sabe de algún caso, cercano, un poquito más lejano, pero sabe. Pero el asunto es ya, ¿hasta cuándo vamos a hablar directamente de estos temas? ¿Hasta cuándo destapamos esto que convierte a los seres humanos en seres infelices, en seres que se sienten absolutamente mal con su vida, y en seres que lo único que quieren realmente es morirse? O sea, ¿cuántos suicidios hay ligados con esto? Pero dígame, la violencia que generamos internamente en el tejido social, la violencia que va generando este tipo de situaciones. Y esta sensación de impunidad que la sentimos, creo que todos, al ver cómo estos casos no son resueltos. Estamos hablando de 7.531 denuncias que llegaron a esta especie de comisión de la verdad, de las que se han documentado, pero ¿cuántas más ni siquiera llegaron a eso, a una denuncia? ¿A quién le compete que estas denuncias se sigan, tengan su debido proceso, se sancionen a los responsables, se ayude a las víctimas con terapia psicológica, con una forma de rehabilitación después de una cosa tan atroz como la que han tenido que pasar? ¿A qué instituciones les compete y qué están haciendo? Bueno, todas las organizaciones que tienen que garantizar la protección de los niños y que tienen que garantizar procesos de sanción y de restitución de derechos. Hablo de las 11 que recibieron las recomendaciones, pero hablo poco de todas. Nosotras en este momento, acabo de venir de una reunión de la Defensoría del Pueblo, frente al hecho que usted acaba de resumir en su pregunta, de que no lo hacen. Hemos pedido que se pueda iniciar en el país una investigación defensorial. La Defensoría del Pueblo nos ha aceptado y hoy tuvimos nuestro primer taller donde que hemos organizado ya las primeras acciones de esta investigación defensorial. ¿Qué se busca con esta investigación defensorial? El objetivo último que venimos de poner es justamente combatir la impunidad que hay en el país a través de identificar a los casos concretos que existen en el país
Tal vez vamos a tratar de seguir juicios con algunos de estos casos y para crear jurisprudencia alrededor de esto y una incidencia en la sociedad para que podamos seguir reclamando. Piense que este tema uno de los méritos que tuvo la Comisión Ampetra es ponerle este tema en la agenda política nacional. Por eso es que en la consulta popular del 18, una de las preguntas fue el tema de la imprescriptibilidad, que el país apoyó, creo que fue la segunda pregunta más votada. Entonces, ya tenemos ese tema, pero necesitamos que las instituciones concreten. Se tiran la pelotita. Yo le hablo, como le digo, estoy en campo y sé cómo un juez, hablamos con el juez, con el Consejo de la Judicatura y preguntamos qué pasa, por qué la impunidad. Entonces nos dice, es el fiscal el que nos saca. Pero si hablamos por su lado con el fiscal, nos dice es el juez que nos saca. Entonces hay una situación de por medio que no, el sistema de administración de justicia, usted sabe y lo acaba de decir, todos sentimos que hay impunidad, acaba de decir, así es, todos sentimos. Todo el mundo estamos muy inconformes con el sistema de administración de justicia, siempre hay excepciones, jueces y fiscales que merecen mucho respeto, pero en general los burócratas se vuelven burócratas y no les interesa que el tema salga o no salga, no ven al niño, a la niña detrás de eso. Lo que les interesa es que pase el tiempo de la hora de su trabajo y poder ganar. Entonces, posiblemente esta situación, Sara, influye mucho en que las víctimas simplemente no se atrevan a denunciar porque saben que se van a topar con toda esta serie de obstáculos a nivel judicial y además del tema de la revictimización. ¿Cuántos casos podrán haber, cree usted, o dónde podrían acudir las personas víctimas de abuso sexual? Esa es la idea, como una parte de la propuesta, esta investigación defensorial va a ser convocar a las víctimas a distintos puntos. Vamos a escoger ciertas ciudades, no vamos a hacer en todo lado, pero vamos a citarles a que vengan, a que registren su denuncia y de acuerdo a la situación personal también de cada una, hasta dónde esté dispuesto a seguir y de acuerdo a las condiciones también que logramos tener en esas ciudades, poder hacer algún tipo de aporte, algún tipo de seguimiento de sus casos. Pero usted me pregunta cuántos casos, no sé. Países como recién en este año, el año pasado, Francia ubicó 200,000. Alemania acaba de sacar su informe. Nosotros no tenemos chance de hacer el informe, ese tipo de informe que a partir de las denuncias de los delitos en la Iglesia Católica se han logrado hacer en los otros países. Pero nosotros estamos comenzando este informe defensorial. Entonces, nos servirá el informe Ampetra como una información, pero sí estamos buscando a ver cómo vamos de ahí un poquito más allá. Somos la sociedad civil con la defensoría y esperamos que la academia se sume, ¿y la las que vamos a impulsar? Humanos, que es un ente gubernamental, pero nosotros queremos primero hacer esta suerte de inventariado nacional, la sociedad civil solas, con la Defensoría del Pueblo, que es la institución más cercana, porque de ahí van a salir una serie de recomendaciones para las instituciones y desde la fuerza de la sociedad civil poder plantear algunas salidas. Ese es el horizonte que tenemos, pero le digo sinceramente que necesitamos de mucho apoyo de ustedes. O sea, si por ejemplo ustedes puedan plantearse Radio Pichincha, que tiene tantos programas, tantos temas de interés, como uno de los temas, a ver, hagamos seguimiento a la investigación defensorial que se va a marcar en el país. Y comienzan a decir, si la investigación avanzó en esto, hizo su línea de base. Y la línea de base dice todos estos datos, miren cuántos datos. Vamos a revisar estadísticas y vamos a sacar conclusiones en la línea de base. Luego vamos a ir a instalar casi mesas en distintas provincias a que vengan a denunciar las denuncias. Entonces, que ustedes vayan, por ejemplo, como le digo, le invito, por su sensibilidad que le veo en el tema,
que establezcan como una especie de programa de seguimiento de esto, nos va a ayudar muchísimo, porque en el silencio en el que trabajamos los defensores de derechos de los niños, a veces se hace cosas muy buenas, pero que no tienen esa connotación nacional, esa connotación de política pública que puede llegar a tener si logramos influenciar de verdad, ¿no? Y eso lo hacemos ¿cómo? Con los medios de comunicación, no lo podemos hacer solos. Así es. Le queremos agradecer, Sara, por habernos contado esta iniciativa. Le deseamos éxito en esta propuesta de defensoría para estos casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Solo en el caso de la Comisión Ampetra son 7.531 denuncias que en su gran mayoría están en la impunidad. Recomendaciones que se hicieron que no se han implementado, responsabilidad de diversas instituciones, entre ellas las judiciales, un manejo en el sistema de justicia por demás lento en los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Así es que, Sara, esperemos que pronto nos tenga buenas noticias y estaremos pendientes de su trabajo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, gracias. Sara Oviedo, coordinadora de la COCACEN, la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual a la Niñez, ha estado con nosotros 12:50 minutos.